Y no, varones, háganse así en su oído. Repeat, please. Dios mío. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice, que para algo ser un punto doctrinal, tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted tiene que saber el marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían problemas de la lengua. La iglesia de Corinto era la iglesia donde era la iglesia con más fluidez de ministerio. E inclusive la mayoría de los puntos salvíficos que aportó el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, para los puntos de la doctrina está en la iglesia de Corinto. Y vemos que allí en Corinto también, entrando en lo que es el marco histórico, habían lugares donde había muchos lugares de adoración. Uno de ellos era la diosa Diana. Y vemos como las mujeres se inclinaban y querían también que su familia, no solamente su familia, sus esposos, llevarlo a esa doctrina y llevarlo a esa corriente. Y es que el apóstol Pablo viene a intervenir y decir, espérate, ¿qué es lo que las mujeres están haciendo aquí? No, y que las mujeres eran muy bochinchonas. Sí. A quien el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres de Corintio. Sí. Entonces, Pablo está hablando ahí en ese marco. Hermano, no podemos hacer un exégesis. ¿Qué es eso, pastora? Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo no dice, Dios me dijo, yo no permito. Entonces, cuando usted analiza, vamos a ver. Vamos a decir, ok, yo le voy a dar la razón a los varones y al que dice que no. Explícame tú de aquel lado de la cámara. Tú que ves ese video. ¿Qué tiene una mujer que no puede ministrar? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Eva no le puso una metralleta a Adán. Eva le dijo, mira, come, y Adán cedió. Entonces, si la culpa hubiese sido de la mujer, ¿por qué Dios no prohíbe a Adán de culpa? Le dio la sentencia a la mujer, pero le dio la culpa. Y si tú te pones a hacer un análisis de la lógica humana, si tú empiezas un problema, tiene que terminarlo. Usted mismo. Entonces, señores, estamos en los tiempos finales. Bueno, acabamos de escuchar lo que está diciendo esta mujer respecto del tema de las epístolas de San Pablo. Bueno, primeramente creo que está equivocada. Debo aclarar esto. No es que una mujer no pueda evangelizar, no es que una mujer no pueda trabajar en la iglesia, ayudar al pastor. Sí lo puede hacer, lo puede hacer. Eso es claro. Lo que el apóstol está hablando es otra cosa. Y precisamente no es lo que está diciendo esta mujer. Así que seguidamente voy a refutar lo que esta mujer está diciendo. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses 2:15, dice así. Así que hermanos, estad firme y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por nuestra carta. A ver, esta señora quiere decir
que lo que dijo el apóstol no es palabra de Dios, porque el apóstol dijo, no permito. Entonces, para ella es una opinión particular. Sin embargo, esta señora dice que la expresión del apóstol es una expresión machista y no es una enseñanza de Dios. Vaya, el feminismo se ha metido dentro de la iglesia. Acá el apóstol se expresa así, porque no es machista, sino que tiene autoridad apostólica. Y es por eso que puede decir en 2 de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que fueron enseñadas, ya sea de palabra o por cartas. Así que la doctrina también es aquello que el apóstol dijo, y no tan solamente lo que el apóstol escribió. Entonces, no se puede decir que el apóstol, porque haya dicho en esta parte que ella dice, no permito, porque todo lo que el apóstol haya dicho o haya escrito también tiene autoridad apostólica, ¿no? Ahora, muy bien, así que la doctrina, como dijimos, también la doctrina del apóstol está no tan solamente en lo que escribió, sino en lo que dijo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está lo que dijo y dónde está lo que escribió? Evidentemente está en la escritura, en la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 13, 5 al 14. Examinémonos para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de autoridad apostólica. Acá estamos hablando de la autoridad apostólica. Es por eso que todo lo que el apóstol dijo tiene autoridad de Dios y los apóstoles son los enviados, o sea, son apóstoles, son enviados. Y el enviado tiene la misma autoridad de aquel que le envió. Es así que aquel que no reconoce al enviado no está reconociendo al que le envió. Decir que el apóstol es machista es hacer eisegesis. Además, cuando el apóstol daba su opinión particular, él dejaba bien en claro, como está escrito en este caso, cuando dice en 1 Corintios 7:12, pero a lo demás digo yo, no el Señor. Indudablemente cuando el apóstol hablaba, ya sea solamente por su voz o por carta, ese tenía autoridad apostólica y era la voz de Dios. En el siguiente versículo podemos ver, 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por eso no dejamos de dar gracias a Dios cuando les predicamos la palabra de Dios a ustedes, que la oyeron y la aceptaron, no como si fuera una palabra de hombre, sino que realmente creyeron que era palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que el apóstol dijo, decía, era palabra de Dios, no era palabra de hombre. Esta mujer dice que el apóstol argumenta en su defensa, introduciendo el machismo al citar, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad. Para ella esto es machismo. Sin embargo, esto no es machismo, es el orden establecido por Dios desde el comienzo de la creación. El apóstol dice, porque primero fue formado Adán y Eva después. Esto es el orden de la autoridad en la creación. Y sigue diciendo, además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella a su vez engañada incurrió en pecado o en transgresión. Lo que está diciendo es que fue engañada al comer del fruto y ella incurrió en transgresión. Adán no fue engañado ni por Eva ni por Satanás. Lo que Eva oyó de Satanás, eso obedeció. Y Adán obedeció a Eva por el amor que él tenía a Eva. En su sentencia Dios le dijo a Adán, porque escuchaste la voz de tu mujer, la tierra será maldecida. Eva no solamente incurrió en pecado de transgresión, eso significa que fue más allá de los límites que Dios había establecido,
y puso su voluntad sobre la voluntad de Dios. Creyó que Dios estaba mintiendo al decir: el día que comieres de éste morirás. Sino también tomó autoridad sobre Adán. Todas aquellas personas que están en contra de la autoridad delegada por Dios están incurriendo también en este mismo pecado. Decir que solamente esto es para las mujeres de Corintio es falso, porque el escrito también fue para Timoteo, que estaba en Efeso. Entonces con esta idea, no deberíamos aplicar las epístolas a nosotros en este tiempo. Pregunto, ¿acaso en este día o en este tiempo no se pretende también tener autoridad sobre los hombres? ¿No se desafía la autoridad de Dios en la iglesia? Tanto el hombre como la mujer siguen teniendo el pecado de Eva en sus corazones, el desprecio por la autoridad. Quienes quieren imponer su punto de vista ante la autoridad apostólica y ante la Escritura también están cometiendo este pecado. Satanás puede hacerle creer a Eva que Dios está mintiendo y que su palabra no es verdad. Porque cuando dijo: ¿con que te ha dicho que acaso morirás? Esto no es verdad, porque él sabe que el día que comieres serán iguales a él, a dioses. Hoy en día los hombres y las mujeres quieren ser dioses de sí mismos y no se sujetan a la palabra de Dios. Con esto queda refutado lo que dijo esta mujer.